Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor, bien cortita, pero sin embargo, con estos dos versículos que nos dan el centro, lo esencial y lo fundamental en nuestro camino de la vida de fe. Jesús dice que está hablando y aquí alguien que levanta, pero porque se entusiasma. Peñan de Yara añadimos que siempre, ¿verdad? O sea, porque nos ofrece la salvación, nos ofrece misericordia. Es un Dios que se acerca al hombre. Es una de las características esenciales del cristianismo, queridos amigos. Jesús no llamó mombrí, al contrario. Jesús es el que se acerca entonces al sufriente. O porandú, o pocó, lleva. Nos quiere tanto, queridos amigos, que no quiere que estemos postrados, por decir así, que estemos sin llegar a lo esencial que es nuestra propia realización, ¿verdad? Como personas, como hijos de Dios. Lo primero esto, queridos hermanos. Y por eso que esta mujer también, que siente este amor de Dios, Jorge Tirillo ella lleva, de una mujer que levanta la voz en grito. Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Aquí también estamos engrandeciendo, nada más y nada menos, a la mamá, ¿verdad? Feliz de esa madre, feliz de aquella que te ha hecho crecer, feliz de esa mujer, dichosa verdaderamente, porque hay menos ya por ahí, la icatumie en esta educación, hárense por ahí. Pero ahora viene la segunda partecita, queridos amigos, que es más importante e interesante para nosotros, después de esta exaltación. Muchas veces de todo lo que el Señor realiza y de todo lo que el Señor nos ofrece. Entonces, levantamos la voz y gritamos y alabamos a Dios. Pero sin embargo, lo más importante para el Señor le dice, felices más bien. De palabra más bien la importante es Macarios. Hoy por la lleva, pero ¿qué es lo más importante? Más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Escuchar, practicar. Shema Israel. Eso, queridos hermanos, como verbo en esta palabra hebrea, quiere decir al mismo tiempo ñahendú, el oído, pero el escuchar en hebreo significa justamente también el obrar, el practicar. Añandego pe añande ñeme yarekoai, ohendú, kosheme benacer endui, no me hace caso, no yapoy, no realiza. Daigo no enduya. Se dan cuenta, queridos amigos, el significado es prácticamente tanto el hebreo como el guaraní, la misma significancia. Kosheme benacer endui. Y aquí podemos decir también en nuestro idioma, ¿verdad? Iñananduvea hoy lleva, hoy cuágina veñan de yara hoy potá. Ese es el que es feliz. ¿Por qué? Porque entiende y sabe. ¿Pero en qué consiste eso? Ohendú a llevar oyapo. Ohendú oyapo. Este es el verdadero aranducate, queridos amigos. Y esta es la verdadera la fuente de toda felicidad. El saber escuchar lo que el Señor nos dice. Y al decir que nosotros escuchamos lo que el Señor nos pide, que algunas veces nos va a estirar seguramente que la orejita también. La anda ya popona y nos añadir tirata la ñandenambí. Pero ahí nosotros somos capaces de arreglar nuestro camino y sobre todo de practicar lo que Él nos pide. Que así sea. Que así sea.